chicas y chicos. Espero que se encuentren bien. Eh, Primeramente, darle la bienvenida al profesor Miguel Rojas, bueno, ex profesor de la Escuela de Física, y agradecerle que está conectado a tan altas horas de la noche desde donde está para darnos esta clase sobre física solar. La clase está siendo grabada para aquellas personas que no se pudieron conectar y quieren verla después. Y nada más déjeme ver una cosa, Miguel, para ver si... Vos podés compartir pantalla, fíjate a ver. Vamos a ver. Eso, profe, muchas gracias. Creo que sí. Ahí estamos viendo la pantalla, está bien. Entonces, de ahí, todo suyo, Miguel. Adelante. Ok. Igual déjeme ver si puedo aquí. Ah, igual ven mi pantalla, ¿verdad? Todavía. Sí, Ok. Bueno, buenas tardes, chicos, chicas. Y gracias al profesor Carlos por invitarme, ¿verdad? A esta clase de tópicos de astronomía. Hoy justamente pues vamos a hablar sobre física solar, que es mi campo de investigación. Y entonces, pues me gustaría compartirles un poquito, ¿verdad?, sobre las generalidades del Sol y vamos a estar utilizando, pues es como un tipo taller, ¿no? Entonces vamos a estar justamente haciendo también algunas actividades utilizando un software que se llama SunPy, que es justamente el que se ha ido desarrollando durante los últimos años para investigaciones en física solar, ¿ok? Entonces, bueno, un poquito sobre la estructura de la clase. Vamos a estar hablando de las características generales que tiene el Sol, cuál es su estructura, cuál es el perfil de la atmósfera, ¿verdad? Porque una de las ventajas que tenemos, lo vamos a ver más adelante, de tener esta estrella tan cerca es que podemos distinguir, ¿verdad?, su atmósfera y podemos distinguir las diferentes capas que tiene y las actividades que se presentan en cada una de ellas. Vamos a hablar de la rotación diferencial, que es súper importante en el caso del Sol. Brevemente vamos a ver una ecuación de teoría magnetohidrodinámica y vamos a hablar entonces después de algunas actividades que tiene el Sol. Vamos a hablar de las regiones activas, del ciclo solar, de los filamentos, de los flares, de las eyecciones de masa coronal, del viento solar y cómo todo esto eventualmente afecta a la Tierra. ¿Ok? O sea, básicamente vamos a ir desde el interior del Sol, de cómo funciona, cuáles son sus características, hasta los efectos que tienen en la Tierra. ¿Ok? Entonces, bueno, algunas características generales del Sol. Entonces, bueno, el Sol es una estrella de tipo espectral G2V. ¿Verdad? Este diagrama que está acá es una relación justamente entre la luminosidad que tienen las estrellas y el tipo espectral, ¿verdad? Entonces, el Sol calza justamente acá en las estrellas de tipo G, que eso está relacionado básicamente, o sea, el tipo espectral está relacionado con la temperatura. Entonces, pues el tipo G justamente son estrellas que rondan más o menos los 5000 grados Kelvin, que es la temperatura superficial del Sol. ¿Verdad? Y todas estas estrellas que están acá forman parte de la secuencia principal, que son esas estrellas que están, digamos, como a la mitad de su vida. O sea, no están ni comenzando, ni tampoco están terminando, sino que más o menos van como a la mitad o, digamos, en la parte principal de su vida. Entonces, el Sol tiene aproximadamente 5000 millones de años de antigüedad. La masa es de aproximadamente también 2 por 10 a la 30 y el radio de 7 por 10 a la 8 metros. La luminosidad, ¿verdad?, es 3.8 por 10 a la 23 watts. ¿Verdad? Entonces, bueno, vean que es un número realmente muy grande. Imagínense que, digamos, cuando ustedes van a comprar una bombilla al supermercado, qué sé yo, la normal que uno utiliza en un cuarto puede ser de 100, 200 watts. Entonces, imagínense ustedes cuántas bombillas tendrían que iluminarse simultáneamente para lograr la misma luminosidad del Sol, ¿verdad? 3.8 por 10 a la 23 watts. Y en el centro, digamos, la estrella funciona a partir de una reacción de fusión, principalmente la cadena PP, o sea, la cadena protón-protón. O sea, hay varias reacciones que pueden existir en el centro de una estrella. La más simple, la que ocurre, digamos, en estrellas de baja masa y baja temperatura, justamente es la cadena PP. Entonces, el Sol, pues, es una estrella relativamente pequeña, pese a estos valores tan grandes de los cuales les acabo de comentar, en comparación con otras estrellas, es relativamente pequeña y por lo tanto, entonces utiliza esta cadena PP.
¿Ok? Que básicamente se llama cadena PP, o sea, cadena protón-protón, porque lo que hace es justamente que pues convierte dos protones en átomos de hidrógeno, ¿verdad? Y eso es justamente lo que hace funcionar a la estrella, ¿verdad? Al igual que en otras, que en todas las estrellas, en realidad, el principio de funcionamiento es una reacción termonuclear, ¿verdad? O sea, es una reacción que ocurre en el núcleo y tiene que ver con formar metales o formar más bien elementos más pesados a partir de elementos más ligeros. El elemento más ligero y abundante del universo, pues es el hidrógeno. Y cuando nosotros agarramos entonces dos átomos de hidrógenos y los fusionamos para producir helio, ahí se libera energía y esa energía es justamente la que mantiene a la estrella, ¿verdad? Entonces vean que ahí entra a competir, bueno, no sé si ya han hablado de este tema de equilibrio hidroestático, pero ahí entra a competir justamente la fuerza de repulsión entre los protones, porque estamos hablando de dos cargas positivas, y la fuerza nuclear fuerte, ¿verdad? Entonces la fuerza nuclear fuerte es una fuerza atractiva, pero que actúa en rangos muy pequeños. Entonces requiere justamente que las partículas estén muy cerca. Y para que las partículas estén muy cerca, para eso se ocupan que hayan valores de densidad suficientemente grandes, ¿verdad? Entonces la fuerza de atracción gravitacional lo que hace es que comprime a la materia y la acerca tanto de forma que se logre entonces de alguna manera romper esa repulsión que tienen los protones por tener cargas positivas y que más bien se unan a partir de la fuerza nuclear fuerte, ¿ok? Y ese es como el principio básico de funcionamiento de cualquier estrella y en particular del Sol, ¿ok? Eh, Además, en general, nosotros podemos decir que las estrellas se aproximan a cuerpos negros, ¿verdad? Esto es un tema que se ve en general en física 4, ¿verdad? Y entonces, bueno, cualquier cuerpo que tenga una determinada temperatura se puede justamente aproximar, bueno, cualquier cuerpo que emita eh, y que absorba toda la radiación y la emita, en ese caso se puede aproximar como un cuerpo negro y la emisión va a depender justamente de la temperatura efectiva. Las estrellas entonces son una muy buena aproximación de un cuerpo negro y a partir de la ley de Stefan Boltzmann nosotros podemos calcular la temperatura efectiva de la estrella, ¿verdad? Entonces para eso, esta es la ley de Stefan Boltzmann, lo que hacemos es que relacionamos la luminosidad de la estrella, esto que está aquí lo reconocerán, ¿verdad? 4πr² es básicamente el área de la estrella, la constante de Stefan Boltzmann y la temperatura efectiva a la 4. ¿Ok? Entonces nos permite saber, digamos, la cantidad de energía que está saliendo de la estrella en función de la temperatura efectiva que tenga la estrella. Entonces, bueno, aquí es donde vamos a empezar con esta partecita, ¿verdad? Que les decía que la idea es que sea tipo taller, o sea, que vayamos haciendo algunos ejercicios pequeñitos y construyendo algunas cosas más grandes. Y entonces vamos a iniciar justamente con esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura efectiva del Sol? Y también vamos a hablar de qué color es el Sol, ¿ok? Entonces, para esto, bueno, yo le mandé unas indicaciones al profesor Carlos, que creo que él ya les compartió. Y además, entonces les tengo que compartir en este momento el cuaderno de Jupyter Notebook, donde vamos justamente a escribir esas respuestas, ¿ok? Entonces... Un segundo. Voy a compartírselos acá mismo en el Teams, en el chat. Por cierto, ¿cómo les fue con la instalación del SunPy? ¿Todo bien? ¿Algún problema? Si no, ahí también, bueno, creo que Carlos les puede dejar también mi correo electrónico y si hay algún problema o algo así, pues me pueden contactar. ¿Alguien iba a decir algo? Perdón. ¿Todo bien? Ok. Bueno, les comparto por acá el notebook. Carlos me dice que el chat no está disponible. Se lo voy a pasar a usted porque me dice que solamente los miembros del equipo tienen acceso al chat. Entonces se lo voy a pasar a usted por Teams para que usted se lo reenvíe a los chicos por acá. Profe, ¿podría subirlo al Tech Digital también? Ok, se lo paso a Carlos y Carlos se encarga de subirlo a Tech Digital también.
Listo, Carlos. Entonces, si me haces el favor de compartirlo con los chicos y chicas. Sí, ya voy. Gracias, profe. ¿Gustó? Aquí ya está en el chat y en el tag digital. Voy a subirle en la parte de documentos públicos. Ahí es donde lo Ok. van a poder, no, ahí es donde lo van a poder encontrar. Es el único documento que hay, porque como todo lo hemos usado en el Teams. Listo. Mientras lo van abriendo, pregunta, ¿todos ya llevaron física 4 o no es requisito del curso, Carlos? Sí, sí, es requisito. Sí es requisito, ok. Sí. Bueno, entonces recordarán esta ecuación, ¿verdad? De física 4 de la ley de Stefan Boltzmann. Pero yo no sé si usted está proyectando algo. Yo no sé. Bueno, No, a mí ahorita no no. estoy proyectando nada, estoy dando como un Ok, chance para que puedan abrir ok, el, em, el notebook. ok. De hecho, voy a también a proyectar acá un segundo el notebook. Entonces, ¿verdad? En principio deberíamos tener en el notebook algo así, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí están algunos paquetes que vamos a estar utilizando a lo largo de las clases y la primera sección, pues es esta, ¿verdad? Que habla de características generales del Sol. Entonces, la primera pregunta, pues aparece acá, ¿verdad? Utilizando la ley de Stefan Boltzmann, esta que está acá, determine la temperatura efectiva del Sol. Entonces, bueno, ven que aquí, de hecho, en el cuadrito para calcularlo, les dejo un espacio, ¿verdad? Para que, bueno, ya sea que si lo pueden hacer en sus calculadores y colocar ahí nada más el valor de T, o pueden aprovechar que ya están ahí colocadas las constantes, ¿verdad? Ahí está cuánto vale sigma, cuánto vale R y cuánto vale L. Y entonces pueden aprovechar para ahí mismo en Python hacer el cálculo de T. ¿Ok? ¿Cómo les va con el notebook? Por cierto, como no tengo acceso al chat, entonces les agradecería, ¿verdad? Bueno, que si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo hagan con el micrófono, ¿verdad? Porque no puedo ver el chat. Y si no, pues ahí se lo mandan a Carlos y Carlos me menciona.
¿Alguien ya obtuvo el valor de la temperatura? Bueno, profe, que es que a mí me faltaban unas dependencias, ya las están instalando. Ok, ok. En que básicamente, ¿verdad? Lo que podríamos hacer es justo utilizar, o sea, lo que tenemos que calcular es la temperatura efectiva. Entonces, despejando de acá, tendríamos la luminosidad dividido sobre 4pi r cuadrado sigma, ¿verdad? Entonces, en este caso sería la luminosidad que hemos denominado L dividido entre el 4pi. Ujú. 4pi r cuadrado. Entonces ahí tenemos el r al cuadrado. Y eso lo dividimos, bueno, perdón, 4pi sigma, ¿verdad? Entonces eso también multiplicamos acá por el valor de sigma. Y en este caso la potencia sería a la 1/4, ¿verdad? Porque estamos justamente sacando la raíz cuarta de esa cantidad. ¿Ok? Entonces igual dejen nada más cargar aquí los paquetes y vamos a ver. Ahí, ¿verdad? Entonces tendríamos justamente que la temperatura del Sol, ¿verdad? La temperatura efectiva del Sol es de aproximadamente 5744 Kelvin. ¿Ok? Y eso calculado con los valores de luminosidad y con los valores de radio y la constante de Stefan Boltzmann. ¿Ok? Entonces ahora, si ya conocemos la temperatura efectiva del Sol y estábamos diciendo que las estrellas en general se parecen mucho a un cuerpo negro, entonces, ¿de qué color es el Sol? ¿Verdad? ¿De qué color? Normalmente entonces nos vamos a referir a cuál es la longitud de onda máxima que tiene ese objeto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos diferentes cuerpos negros con diferentes temperaturas y podemos entonces ir observando cómo entre mayor sea la temperatura, más hacia la izquierda se desplaza la longitud de onda máxima. O sea, más pequeña es la longitud de onda máxima. Porque recuerden ustedes, también de física 4, que entre más pequeña sea la longitud de onda, mayor es la cantidad de energía que tiene esos fotones. Entonces, a mayor temperatura, uno esperaría una longitud de onda más pequeña. Y eso, ¿verdad? Para el caso de los cuerpos negros, lo podemos ver directamente, lo podemos medir a través de la ley de Wayne. Y bueno, entonces aquí está justamente el valor de B. B en nanómetros Kelvin sería este valor que está acá. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es la longitud de onda máxima que emite el Sol? ¿Verdad? Ya sabemos que la temperatura efectiva del Sol es 5744 Kelvin. Entonces, con esta temperatura, ¿cuánto sería la longitud de onda máxima? ¿Y a qué color eso corresponde, verdad? Porque en este caso lo podemos relacionar con un color porque vamos a ver que esa longitud de onda está dentro del rango del visible, lo cual no es casualidad, ¿verdad? Justamente la vida en la Tierra se ha adaptado a la estrella que tenemos cerca. Entonces, en este caso, pues nuestros ojos están muy bien adaptados justamente a detectar dónde el Sol emite más, ¿ok? Entonces, bueno, aquí vamos a dejar igual un espacio, unos segunditos, para que ustedes determinen cuánto es el valor de lambda. O sea, cuánto será justamente la longitud de onda máxima que emite el Sol.
¿Alguien tiene el valor de lambda que quiera decirlo? 504 nanómetros, profe. Dígame. Ok, 504 nanómetros, ¿verdad? Entonces, ahí básicamente lo que tendríamos que hacer aquí, bueno, vean que el despeje es muy sencillo. Aquí nada más tenemos que decir justamente que tendríamos el valor de V, que es este que está acá, dividido entre la temperatura efectiva que ya calculamos. Entonces podemos agarrar ese valor y lo dividimos entre la temperatura efectiva y eso nos va a dar entonces el valor de la longitud de onda, ¿verdad? Que en este caso es 504 nanómetros. Si nosotros vemos esta gráfica de aquí arriba, 504 nanómetros, ¿verdad? Entonces corresponde más o menos, bueno, estaría acá, que de hecho en el color que aparece acá correspondería más o menos al verde. Eso lo podemos ver de forma más clara acá, ¿verdad? Tenemos el espectro visible del ojo humano y vean ustedes que el 504 entonces quedaría por acá, ¿ok? Entonces es un verde tirando como azul. Entonces, esa sería la longitud de onda que más emite el Sol. Ahora bien, nosotros tenemos que considerar algo importante y es que nosotros no vemos directamente al Sol, sino es a través de la atmósfera terrestre, ¿verdad? O sea, cuando esta luz que sale del Sol pasa por la atmósfera terrestre, a esa luz justamente pues cambia, ¿no? Porque la atmósfera absorbe parte de esos rayos, ¿ok? Entonces, hay que considerar también el espectro de radiación solar en la Tierra. Entonces, digamos, si bien es cierto, el Sol emite más o menos entre el azul y el verde, ¿verdad? En los 504, ese es el máximo. Cuando la luz del Sol pasa a través de la atmósfera, entonces obtenemos lo que aparece acá señalado como el espectro en, en rojo, ¿verdad? Este que aparece acá en amarillo es porque en realidad el Sol no es un cuerpo negro perfecto. ¿Por qué no es un cuerpo negro perfecto? Bueno, porque en su atmósfera tiene moléculas, tiene átomos, y esas moléculas y esos átomos emiten líneas espectrales, ¿ok? Entonces esas líneas espectrales se pueden ver acá. Sí, es que no veo el nombre, pero alguien quiere levantar la mano. Adelante, Sí, profe, Gabriel. sí, mi pregunta era que si uno podía, por ejemplo, bueno, ahí en el gráfico tal vez se ve muy bien, pero si uno puede calcular la irradiancia, por ejemplo, de otras zonas que no sean el pico de la emisión, como si quisiéramos saber la irradiancia del, por ejemplo, ultravioleta, que, por ejemplo, para cosas de salud y eso suele ser como importante. Sí, uno justamente, digamos, o sea, si lo aproxima como un cuerpo negro, la función que describe, digamos, esto, depende únicamente de la temperatura efectiva, ¿verdad? Entonces, justamente, bueno, y de la luminosidad. Entonces, a partir de eso, entonces uno puede, si conoce esos parámetros, uno puede saber cuál es esta función que está acá, la función de la radiación del cuerpo negro, y con eso entonces puedes determinar, por ejemplo, no sé, si vos querés en el ultravioleta, entonces vos decís, ah, bueno, entre, no sé, los 750 micrómetros en adelante, entonces puedes calcular, digamos, la integral bajo esta curva y con eso puedes entonces tener la irradiancia en ese rango en especial que vos querés, ¿verdad? O sea, puedes saber la cantidad de energía que se emite en ese rango, ¿ok? Una muy buena aproximación, de hecho, por ejemplo, en el caso que vos decís, el infrarrojo es el cuerpo negro, porque si nosotros vemos acá, ¿verdad? Vean que el cuerpo negro, que es esta línea que está acá, para longitudes de onda muy pequeñas, el ajuste no es muy bueno, ¿verdad? Entonces, digamos, si nosotros estamos, por ejemplo, aquí, que esto está en nanómetros, en el orden de los 250 nanómetros, vean que el ajuste o que hay una diferencia significativa entre el cuerpo negro o la aproximación de cuerpo negro y la realidad, ¿verdad? Que sería lo que nosotros observamos en la Tierra, sería lo rojo. Pero en el caso justamente de longitudes de onda más altas, por ejemplo, el infrarrojo, vean que ahí sí lo que el Sol emite se parece mucho más a la radiación de cuerpo negro, ¿sí? Ahí sí hay que considerar, eso sí, la atmósfera, que considerar la atmósfera es un poco complejo, pero hay en este momento modelos que se pueden utilizar para, digamos, tomar en cuenta eso. Principalmente la atmósfera, lo que más influye es el agua y el oxígeno, ¿verdad? Entonces, de hecho, ustedes lo ven acá, por ejemplo, ven que hay acá una gran franja de absorción que corresponde al oxígeno y aquí aparecen estas otras bandas gigantes que corresponden a agua, ¿verdad? Entonces, el agua básicamente en la atmósfera se lleva gran parte de la radiación que viene del sol. ¿Qué hace el agua con esa radiación, verdad? Porque la energía se conserva. Entonces, claro, esa luz viene del sol, llega, pega contra esas moléculas de agua en la atmósfera y ¿qué pasa? Bueno, se calienta. ¿Ok? Y eso produce este efecto invernadero que hace que las temperaturas en la Tierra pues sean, digamos que decentes.
para vivir, ¿verdad? Ahorita ya más bien hay muchos gases de efecto invernadero, entonces estamos hablando de que el calentamiento es más grande de lo esperado, pero pues esa es la idea, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tuviéramos la atmósfera y si esas moléculas de agua y de CO2 y de oxígeno no absorbieran esa radiación que viene del sol, entonces no tendríamos este efecto invernadero y no mantendríamos las temperaturas a un ambiente agradable, ¿verdad? Que es lo que pasa en otros planetas que no tienen atmósfera. Si no tienen atmósfera, entonces en ese caso, en el día tienen temperaturas extremadamente altas, ¿verdad? Porque están recibiendo directamente la radiación del sol y en la noche tienen temperaturas extremadamente bajas, ¿verdad? Porque no hay nada, no hay ningún material, en este caso nuestra atmósfera, que se encarga de alguna manera de mantener esa radiación y de nivelarla a lo largo del día. Entonces, bueno, nada más vean ustedes que si nosotros entonces pensamos en la radiación al nivel del mar, ¿verdad? O en la superficie, entonces vean que es prácticamente plana en esta región del visible, ¿sí? O sea, aquí hay como una especie de meseta. Entonces significa que el sol visto desde la Tierra es prácticamente blanco, ¿sí? Porque todas las longitudes de onda se encuentran en ese rango. Ocurre, digamos, no sé, que cuando uno lo ve durante el atardecer o durante el amanecer, aparece un poco más amarillo o aparece un poco más rojizo. Bueno, eso también tiene que ver con la atmósfera, ¿verdad? Y tiene que ver con que la atmósfera dispersa muy bien la luz azul. Y entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, durante el atardecer, los rayos del sol recorren más distancia en la atmósfera y por lo tanto se han dispersado más los rayos azules y los que nos quedan entonces son los rayos de color rojo, ¿verdad? O amarillo, ¿sí? Entonces, digamos que normalmente cuando uno dibuja el sol de color amarillo, ¿verdad? No sé, en la escuela, pero por lo que podemos ver acá, vean que el sol es prácticamente blanco, ¿verdad? O sea, tiene todas las longitudes de onda del rango del visible contenidas y en una digamos, cantidad similar. ¿Ok? Y bueno, entonces si alguna vez alguien les pregunta qué color es el sol, yo diría que pueden decir que el sol es verde, ¿verdad? Eso es lo que más emite. Y bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Para que sea más fácil, voy a compartir directamente la pantalla. Ok, bueno, entonces ya vimos, ¿verdad? Cuál es la temperatura efectiva del Sol y cuál es el color. Ya vimos justamente lo que pasa en el caso de que pasa a través de la atmósfera. Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre la estructura, ¿verdad? Entonces, algo importante que tiene el Sol es el dínamo. El dínamo es justamente la parte del Sol en la cual se produce el campo magnético. Y ese campo magnético se produce principalmente en la tacoclina. Ahora, ¿por qué? Entonces, para eso tenemos que ver un poquito la estructura. Vean aquí, de hecho, viene la escala de temperatura y viene los valores de densidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el núcleo tenemos 150 gramos por cada centímetro cúbico. Estos son densidades muy altas, ¿verdad? Entonces, eso sería cerca del núcleo. Y vean las temperaturas, 15.7 millones de Kelvin. Entonces, es una temperatura sumamente elevada. Estas son, ¿verdad? Entonces, las condiciones que ocupamos para que ocurran las reacciones termonucleares. O sea, ahí la gravedad ha ido presionando tanto al material que llega a densidades muy altas, 150 gramos por cada centímetro cúbico, y a temperaturas extremadamente elevadas, 15.7 millones de Kelvin. ¿Ok? Entonces, eso es lo que permite que los protones, ¿verdad? De alguna manera rompan esa repulsión que tienen entre sí y la fuerza nuclear fuerte pueda unirlos. ¿Ok? Entonces, cuando los une, produce radiación. Esa radiación entonces ahora tiene que salir a través de las capas que están más arriba. Entonces, eso es lo que produce la zona radiativa, ¿verdad? Entonces, ahí lo que tenemos son fotones que se han producido en el núcleo producto de estas reacciones termonucleares y que esos fotones están viajando hacia la superficie. En realidad están viajando en todas direcciones, ¿verdad? Pero lo que nosotros observamos son aquellos que viajan hacia la superficie. Y lo que ocurre es que en realidad la trayectoria que tienen que seguir esos fotones para lograr llegar desde el núcleo hasta la superficie es una trayectoria bastante lenta y compleja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí las temperaturas también siguen siendo muy elevadas. Vean que la zona radiativa va de más o menos los 7 millones de Kelvin a los 2 millones de Kelvin. Entonces,
Por supuesto, estas altas temperaturas generan que las partículas se estén moviendo mucho y esas partículas moviéndose mucho, además con valores de densidad que son relativamente altos, hacen que hayan demasiadas colisiones, ¿ok? Entonces, básicamente lo que tenemos ahí es una gran cantidad de masa que está a alta temperatura y las partículas están colisionando una y otra vez. Entonces, los fotones, ¿verdad? Entre ellos, también pasan siendo absorbidos y remitidos todo el tiempo. Entonces vean que de hecho ahí colocan más o menos la trayectoria de un fotón y lo que quieren representar ahí es que, bueno, que la trayectoria no es para nada una trayectoria lineal, ¿verdad? Sino que es una trayectoria sumamente compleja donde hay un montón de procesos de absorción y emisión de esa radiación, ¿ok? Pero en general, ¿verdad? Entonces lo que está ocurriendo es que la energía que está en ese núcleo se está desplazando hacia las capas superiores. Llega el momento, ¿verdad? Por las condiciones justamente de la densidad del material, que se forman procesos de convección. Pero para que la convección se lleve a cabo, se necesitan ciertos valores de temperatura y ciertos valores de densidad, ¿verdad? O sea, la convección no ocurre siempre. La convección, ¿verdad? Es ese proceso en el cual nosotros tenemos temperaturas o regiones donde la materia está más caliente y entonces la materia que está más caliente sube hacia regiones donde la materia está más fría y la materia que está más fría baja hacia las regiones más calientes, ¿verdad? Entonces se forma lo que se conoce como una célula convectiva. Entonces es este proceso que está acá. Vean ustedes que aquí tenemos, digamos, el material, que entonces lo que hace es que sube, se enfría y vuelve a bajar. Sube, se enfría y vuelve a bajar. Y se forman entonces células convectivas. ¿Por qué no hay células convectivas en toda la zona radiactiva? Bueno, justamente porque se ocupan, para que ocurra el proceso de convección, se ocupan ciertos valores de densidad y temperatura. ¿Ok? Y bueno, esos no ocurren en la zona radiactiva porque más bien ahí la temperatura es demasiado elevada para que ocurran células de convección y entonces la temperatura tiene que bajar hasta cierto punto donde ya se aprecian las células convectivas. O sea, aquí lo que ocurre es que la temperatura es demasiado alta para que pueda ocurrir un proceso de convección. Y cuando ocurre entonces ese proceso de convección, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos partículas cargadas, ¿verdad? Porque tienen que tomar en cuenta que con estas temperaturas las partículas se ionizan, ¿verdad? O sea, los electrones andan por un lado, los protones andan por el otro y aquello es justamente un mar de partículas cargadas. Entonces, aquí tenemos justamente partículas cargadas que se están moviendo en estas células convectivas, ¿ok? Entonces, vean que aquí aparece un cierto orden, por así decir, ¿verdad? O sea, una dirección preferencial de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ahí se generan corrientes, porque básicamente tenemos partículas, ¿ok? Cargadas que se están moviendo. Entonces, esas partículas cargadas que se están moviendo generan una corriente y las corrientes, como recordarán ustedes de Física General 2, producen un campo magnético. Entonces, ahí, ¿verdad? Justamente en ese borde entre la zona radiativa, que es esa región donde en general no hay un movimiento, y la zona convectiva, donde tenemos esas células convectivas, ahí es donde entonces vamos a producir el campo magnético del Sol, ¿verdad? Producto de esas corrientes. Tenemos partículas cargadas que se mueven y eso produce entonces un campo magnético. Y luego, ¿verdad? Entonces tenemos esa zona convectiva. Ahí las células, ven ustedes que las células convectivas son más grandes en la parte inferior y poco a poco se van volviendo en células convectivas cada vez más pequeñas hasta llegar a la superficie del Sol, ¿verdad? Que en la superficie del Sol nosotros podemos ver ese proceso convectivo, o sea, podemos ver esa materia que sale y que vuelve a entrar y que sale y que vuelve a entrar y son en células muy pequeñas que llamamos gránulos, ¿ok? Más en el fondo, ¿verdad? Entonces tendríamos células más grandes y conforme nos acercamos a la superficie vamos teniendo entonces cada vez células más pequeñas. Todo lo que está justamente acá hacia abajo es el interior del Sol. O sea, núcleo, zona radiactiva y zona convectiva es el interior. Luego, lo que nosotros observamos y todo lo que está para arriba es la atmósfera. La primera capa de la atmósfera es justamente la fotosfera. La fotosfera es una capa, ¿verdad? Donde la densidad cambia abruptamente. Vean ustedes, por ejemplo, acá tenemos una densidad de 0.2 gramos por centímetro cúbico. Pero vean ustedes que a nivel de la fotosfera es 0.0000002 gramos por centímetro cúbico. O sea, cambia abruptamente el valor de densidad. Y entonces ahí la radiación que antes estaba, digamos, de alguna manera atrapada dentro de la estrella, logra salir, ¿ok? Logra salir hacia el espacio y entonces ahí tenemos que nosotros observamos esos fotones y por eso se llama fotosfera. O sea, es esa capa donde se alcanza un valor de densidad tal que pueden empezar a salir los fotones. Sí, Gerardo.
Hola, Miguel, ¿todo bien? ¿Todo bien, Jera? Sí, por dicha. Miguel, una pregunta, es que, bueno, en algún momento escuché, tenía el dato, o sea, había escuchado el dato, pero ¿cuánto tiempo tarda este proceso? Digamos, desde todas estas trayectorias, y, o sea, ¿qué edad tiene un fotón que nos llega a nosotros a la Tierra? Sí, en este momento no recuerdo el valor, pero sé que son muchos, muchos años, ¿verdad? Justamente, o sea, no es como que los fotones que llegan a la Tierra se produjeron la semana pasada, no, estamos hablando de muchos años atrás en los cuales se produjeron esos fotones y hasta ahora justamente están logrando abandonar la superficie del Sol, o sea, llegar a la fotosfera. El dato exacto en este momento no lo recuerdo, pero lo puedo buscar para la próxima clase. Pero sí, es un efecto interesante, de hecho, ¿verdad? O sea, el hecho de que los fotones que nos están llegando ahora realmente se produjeron en el núcleo del Sol hace mucho tiempo atrás. ¿Ok? Luego, bueno, tenemos entonces esa capa donde la radiación ya puede salir, ¿verdad? Que le decía que se llama la fotosfera. Y luego tenemos una capa, que de hecho creo que ahí no aparece en la imagen, que es la cromósfera, de la cual vamos a hablar más adelante. Y finalmente la corona, ¿verdad? Que sería entonces la capa más exterior de la atmósfera solar, que de hecho, bueno, tiene la corona igual, se subdivide en varias regiones, pero digamos que como tal, la corona llega hasta la Tierra, ¿verdad? Entonces, nosotros de alguna manera estamos todavía metidos en la atmósfera del Sol, ¿verdad? Nada más que estamos en una parte de la corona cuando ya la corona es muy tenue, ¿verdad? Ok, entonces hay nada más para resaltar la tacoclina, ¿verdad? Que es lo que le mencionaba, la región donde se produce el campo magnético y la cromósfera y la corona, que, bueno, algo importante es que el campo magnético se produce en la tacoclina, pero sus efectos, digamos, lo que hacen es dominar la atmósfera. Entonces, de alguna manera, los campos se producen en el interior del Sol, pero sus efectos los vamos a ver en la atmósfera. Entonces, la cromósfera y la corona, que son esas capas atmosféricas, se van a ver muy influenciadas por los campos magnéticos. Y la fotosfera también, ¿verdad? Porque de hecho ahí es donde van a aparecer estas manchas solares, de las cuales vamos a hablar más adelante, que son un efecto de ese campo magnético que viene del interior del Sol y que se manifiesta en su atmósfera. ¿Ok? Y bueno, como las densidades son tan bajas en esas capas exteriores, o sea, en la cromósfera y en la corona, su aporte en la generación de campo magnético es mínimo. O sea, no se produce mucho campo magnético a las capas superiores, pero sus efectos son los más importantes. O sea, ahí es donde el campo magnético es más evidente. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí justamente podemos ver un perfil de la temperatura de la atmósfera solar. Esto es un modelo simplificado, digamos, para un sol sin actividad, lo que llamamos como un sol quieto, ¿verdad? Porque tenemos regiones activas o regiones donde el sol tiene mucho movimiento y tenemos regiones donde el sol, digamos, no presenta mayor actividad. Entonces, este perfil, digamos, que está acá, que es como el perfil estándar, es para una región no activa, ¿ok? O sea, es para una región donde no hay manchas solares, sino nada más, pues, una parte del sol relativamente tranquila. Más adelante vamos a hablar, ¿verdad? De cuáles son esas actividades, a qué se deben y demás. Pero bueno, nada más para considerar que este perfil que está acá se refiere a un perfil tranquilo, ¿verdad? Y bueno, entonces lo que podemos observar justamente es que la temperatura en la superficie baja en la fotosfera hasta llegar a una temperatura mínima. De hecho, la fotosfera es la parte del Sol que tiene menor temperatura. Esta temperatura mínima que está acá es lo que nosotros calculamos en el ejercicio anterior como la temperatura efectiva del Sol. ¿Ok? En realidad lo que estamos viendo es la temperatura mínima del Sol. ¿Ok? Ya vimos que hacia adentro alcanza valores sumamente elevados y aquí ahora estamos viendo lo que pasa afuera, ¿verdad? En esas capas atmosféricas. Entonces tenemos que la temperatura baja hasta un valor mínimo y luego la temperatura empieza a crecer, ¿ok? Empieza a crecer, pasa por una región que se llama la cromósfera, ¿verdad? Y luego sube abruptamente en una región de transición hacia la corona, que tiene temperaturas más altas. ¿Por qué ocurre esto, verdad? O sea, ¿por qué ocurre este efecto donde de pronto la temperatura se eleva en la corona? Bueno, todavía no lo sabemos. Es una de las preguntas abiertas que tiene la física solar. ¿Por qué la corona es tan caliente en comparación con las otras capas atmosféricas, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros esperaríamos, ¿ok? Que es, digamos, lo normal, es que la temperatura vaya disminuyendo conforme nosotros nos vamos alejando del Sol. Igual aquí entran a jugar varios factores, porque también depende la densidad. Entonces vean que la densidad aquí aparece
Entonces vean que la densidad va bajando y también hay una caída abrupta de la densidad. Y esa caída abrupta de la densidad coincide justamente con un aumento significativo de la temperatura. Digamos, ahí hay un efecto, por así decir, esperable, que es que si nosotros tenemos una cantidad de energía que le está llegando a una capa del Sol y la cantidad de partículas que hay en esa capa es menor, entonces ahora esa energía se va a distribuir entre menos partículas. Entonces a cada partícula le va a tocar más cantidad de energía, ¿verdad? Entonces sí se espera un aumento de la temperatura debido a esta disminución en la densidad. Pero aún así, esa disminución en la densidad no justifica del todo el aumento tan alto en la temperatura que nosotros observamos. Entonces, todavía sigue siendo un misterio, por así decir, o una pregunta sin resolver, lo que se llama el calentamiento de la corona, ¿verdad? O sea, esas temperaturas tan altas que hay en la corona. ¿Ok? Entonces acá tenemos la altura, ¿verdad? Bueno, esto es respecto a la superficie del Sol. Aquí está la altura, ven que aquí está la temperatura y aquí está la escala de densidades. La densidad es la línea punteada, ¿verdad? Que va bajando y la línea continua es justamente la temperatura. Ahora, el hecho que nosotros tengamos diferentes densidades y diferentes temperaturas, entonces nos va a permitir que existan técnicas para observar diferentes capas del Sol, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay uno de los instrumentos más importantes con el que vamos a estar trabajando en esta clase que se llama el SDO, ¿verdad? Que es el Solar Dynamic Observatory. Y ese instrumento, el SDO, ¿verdad? Que en realidad es un satélite, tiene diferentes instrumentos, entre ellos está este instrumento que se llama AYA, y ese lo que hace es justamente tomar imágenes en todas estas longitudes de onda, ¿verdad? Esto está en Armstrong, entonces sería 131 Armstrong, 171 Armstrong, 193, 211, 335 y 94. Esto que está acá es la respuesta de cada uno de esos filtros, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos, digamos, de que tomamos una imagen en 131, no significa que exactamente solo es 131 Armstrong, sino que en realidad es una franja, ¿ok? Entonces, esto que aparece, digamos, por acá en verde es la respuesta o la función respuesta que tiene el sensor de este AYA en 131, ¿ok? Entonces, y aquí aparece la temperatura. Vean que aquí esta escala es logaritmo de t. ¿Qué significa eso? Si nosotros... un segundo porque se me está apagando la computadora. Un segundo. Listo, ¿ok? Entonces, les decía que esta escala de temperatura que aparece acá, logaritmo de t, es pues una forma, ¿verdad? Relativamente fácil de imaginarnos entonces lo que pasa acá. Porque ¿qué sería este 5? Bueno, este 5 en escala logarítmica, o sea, si lo pasamos nuevamente a Kelvin, entonces sería 10 a la 5, ¿verdad? Entonces esto sería 10 a la 5, 10 a la 5.5, 10 a la 6, que 10 a la 6 sería 1.000.000. O sea, esto corresponde a 1.000.000 de grados Kelvin, 1.000.000 de Kelvin, perdón. Aquí tendríamos 10 a la 6.5 y aquí tendríamos 10 a la 7. ¿Okay? Entonces, de alguna manera nos permite rápidamente imaginar cuál es el orden de magnitud de esas temperaturas. ¿Okay? Entonces, vean que, por ejemplo, imaginémonos el detector de 131 Armstrong. Entonces, es el detector verde. Entonces, vean que ese más o menos es 10 a la 5. O sea, detecta más a una temperatura de 10 a la 5. Si nosotros nos vamos a esta imagen que está acá, ¿dónde estaría el 10 a la 5? Bueno, vean que aquí es 1.000.000, es 10 a la 6. Aquí tenemos justamente 10 a la 5. Entonces estaríamos observando en esta región, ¿verdad? O sea, si vemos la temperatura acá, estaríamos observando en esta región. Si nosotros pensamos, no sé, por ejemplo, entonces en
en el filtro de 171 o 193, vean que ese filtro responde más a temperaturas del orden de 10 a la 6, o sea, a temperaturas del orden de 1.000.000 de grados, 1.000.000 de Kelvin, perdón. Entonces, 1.000.000 de Kelvin, si nosotros vemos acá, correspondería entonces a esta región de la corona. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué es lo que yo quiero ver, entonces puedo de alguna manera utilizar alguno de los filtros, ¿sí? O sea, eso me permite ver diferentes capas. Entonces ya vimos, por ejemplo, que las temperaturas son menores en la fotosfera y van creciendo hacia la corona. Entonces significa que 131 probablemente me permita observar mejor lo que pasa a una baja altitud, ¿verdad? En la atmósfera solar, mientras que 94 me va a permitir entonces observar lo que pasa a altas temperaturas, o sea, lo que pasa en la corona, ¿sí? Entonces, digamos, acá está, bueno, vamos a hacer este ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, supongamos que ocurre un evento en el Sol en el cual el plasma alcanza una temperatura de 1.000.000 de Kelvin. Si se quiere observar con el SDO, ¿verdad? O sea, si se quiere observar con este satélite que les acabo de mostrar, ¿qué filtro utilizarían? Además, queremos observar la región de transición. ¿Qué filtro utilizaríamos? Entonces, queremos observar primero el 1.000.000 de Kelvin. ¿Ideas? ¿Qué filtro utilizaríamos para 1.000.000 de Kelvin? Recuerden que 1.000.000 es 10 a la 6, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de acá. Entonces, ¿qué filtro de estos habría que utilizar para poder observar 1.000.000 de Kelvin? O sea, ¿El material a esa 171 temperatura. o el 193? Ok, ¿verdad? Justamente el 171 o el 193 serían esos dos filtros que nos permitirían observar de mejor manera el material que está a 1.000.000 de Kelvin. Ok. Y luego, la siguiente pregunta es, si se quiere observar la región de transición, ¿qué filtro usarían? Entonces, si nosotros nos vamos acá, vean que la región de transición, ok, pasa más o menos de 10.000, ok, digamos que a 100.000. Entonces, esto que está acá sería 1, 2, 3, 4, 10 a la 5. ¿Ok? Entonces, si queremos ver la región de transición, ¿qué filtro usarían ustedes? 131, profe. 131, ¿verdad? Ese podría ser justamente un mejor filtro, ¿sí? Para observar entonces esa región. Acá, de hecho, en esta imagen aparecen pues todos los filtros, ¿verdad? Y más o menos qué regiones observan. Entonces, bueno, de hecho, vean que hay algunos, aquí solo hay ciertas, ciertas bandas, pero en realidad el instrumento tiene aún más. Entonces, por ejemplo, hay una banda en 1.700 Armstrong que permite ver temperaturas de 4.500. Vean que 4.500 corresponde a la fotosfera, aquí abajo, ¿verdad? Entonces, la banda de 1.700 Armstrongs no permite observar la fotosfera. Sí, Gabriel. Profe, ¿puede volverse un momento al gráfico? Ajá. Es que no me termina de quedar claro qué filtra exactamente la línea verde, el 335, me parece que es. El 335. Es que tiene como varios picos. Como tiene un pico como ahí antitos del 6 y como en 6.5. Entonces no me queda claro si es que filtra todos esos puntos o cómo es que funciona. Sí, lo que pasa, digamos, que este filtro, bueno, que es el 131 y 335, si ustedes ven, corresponde a la misma función, ¿verdad? Que es esta línea verde. Entonces, lo que pasa es que ese filtro, por así decir, tiene la capacidad de responder a diferentes longitudes de onda. Los dos picos mayores, o sea, ese filtro de color verde, tiene sus picos de mayor respuesta en 131 Armstrong y en 335 Armstrongs. O sea, te va a permitir ver capas bajas, pero además te va a permitir ver capas altas, ¿verdad? Porque tiene los dos picos, en 131 y en 335. Aunque lo que más te va a permitir ver son capas bajas, ¿verdad? O sea, porque te va a permitir ver el mayor pico de respuesta es en 131 y no en 335. ¿Ok? Pero de alguna manera, entonces lo que te va a permitir es simultáneamente en una sola imagen poder observar una capa baja y una capa un poco más alta. Sí. Profe. Sí, creo que sí me queda claro. Pero Para sí, hacer lo único es que no sé si eso afectaría como a la visualización de la capa.
sea, como Bueno, no sé ahorita si podemos haría ver que una sea más imagen en ese difícil. filtro Ajá. para ver qué tal, Ok, ok, para ok. ver cómo se ve, ¿verdad? Ajá. Ok, bueno, entonces les decía ahora que hay algunos que no aparecen en esa imagen. Por ejemplo, el de 1700 Armstrongs, que nos permite ver la fotósfera. Tenemos este otro de 4500 Armstrong, que dice que responde más, ¿verdad? Porque esto es donde más responde. No es que solo responda a esa longitud de onda, pero responde más a la longitud de onda de 4500 Armstrongs, que corresponde a una temperatura de 6000 Kelvin. Entonces, nuevamente, si nos vamos a este gráfico de acá, 6000 Kelvin también es la región de la fotosfera. ¿Verdad? Que aquí tenemos 1000, aquí tenemos 10.000. Entonces sería más o menos en la región de la fotosfera. Vean que hay algunas diferencias, digamos, por lo que les decía, que este perfil que les estoy mostrando acá es un perfil simplificado, ¿verdad? Es un perfil para el Sol quieto, pero pues el Sol es más complejo, ¿verdad? Entonces, en realidad aquí esta línea, por así decir, negra que aparece acá, en realidad imagínenselo como si fuera un rango, ¿verdad? O sea, no es que exactamente es solo esa temperatura, sino un rango de temperaturas. Entonces, por ejemplo, acá está entre 1000 y 10.000, acá entre 10.000 y 100.000, ¿ok? Entonces es como para darnos una idea del rango de temperaturas. Entonces, bueno, luego podemos seguir justamente a otras longitudes de onda. Aquí está, por ejemplo, la de 304, 171, 193. Vean que, bueno, acá está el que estábamos hablando, Gabriel. Este es el de 131 Armstrongs. Y entonces ven que de alguna manera te permite observar lo que está pasando abajo, porque te permite observar las regiones activas, pero también te permite observar efectos un poco afuera, ¿verdad? Efectos un poco ¿cómo se llama? En la corona, ¿verdad? Entonces, pues algo así es como se ve esas imágenes. Ok, entonces esos picos brillantes son los picos de más alta temperatura, digamos, ¿verdad? Esos picos O, brillantes son de más alta temperatura, justamente. ok, ok, listo, súper bien. Gracias, profe. Con gusto. Y bueno, entonces, bueno, esta imagen es bastante útil, ¿verdad? En particular para ese instrumento. Lo bueno de ese instrumento, del SDO y en particular de las imágenes con AIA, es que son abiertas. Esta es una misión, ¿verdad? Como les decía, es un satélite de la NASA que está monitoreando el Sol todo el tiempo y se producen entonces imágenes todos los días y esos datos son abiertos, ¿verdad? De hecho, nosotros ahora, como les decía, la idea es que sea tipo taller, entonces más adelante vamos a estar descargando estas imágenes del Sol para nosotros entonces poder crear, digamos, como visualizar algunas cuestiones. Y entonces, bueno, cuando ustedes, no sé, si en algún momento leen investigaciones sobre el Sol o papers del Sol, van a notar que muchas de las investigaciones hechas en física solar utilizan como referencia imágenes de SDO. ¿Ok? No es la única, hay otro, ¿verdad? Está el Solar Orbiter y también están otros instrumentos que se utilizan. Antes existía otra misión que se llamaba SOHO, que es más antigua. Entonces, bueno, hay varias, pero esta, sin lugar a dudas, y sigue siendo, digamos, una bastante importante. Sí, Anthony. Miras, profe, que se me acaba de ocurrir una duda. Coronado, por ejemplo, los telescopios que permiten ver la corona, entonces me imagino que serán como un 171 o un 193 de filtro. Em, sí, de hecho, bueno, yo lo compararía más con 304. O sea, Coronado funciona con un filtro de una línea específica del hidrógeno, ¿verdad? Ajá. Entonces, y esa línea se acerca más al 304. Entonces, de hecho, las imágenes que uno ve con Coronado, de hecho, son algo así como en un intermedio entre el 1600 y el 304, porque de alguna manera sí te permite ver la cromósfera, pero también se ve muy bien la fotosfera, ¿verdad? O sea, lo que pasa debajo. Entonces, sí, Coronado yo lo metería como acá. Ok, entiendo. Muchas gracias, profe. Fue la dudilla. Con gusto. Ok, bueno, entonces verán que justamente aquí están ordenadas desde lo más bajo, por así decir, que sería la fotosfera, hasta las temperaturas más elevadas, como es el caso de la corona. ¿Ok? Y vean que entonces, dependiendo de lo que uno quiere ver, entonces, pues ahí va a seleccionar. Si yo quiero ver la región de transición, bueno, entonces vean que ahí pareciera que 304 es la mejor opción. Si yo quiero observar la fotosfera, probablemente en 1700 o 4500. Si quiero más bien observar corona, entonces ahí sí podría pensar en 193 o en 0.94, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que yo quiera observar. Y además, ese instrumento tiene un Dopplergrama
que lo que permite es, con efecto Doppler, ¿verdad? Entonces, medir las velocidades, ¿sí? Entonces, lo que nos permite es saber, digamos, si el material de alguna manera está saliendo o está entrando hacia el Sol. Entonces, también están estos Dopplergramas y también están los magnetogramas, que lo que permite es ver el campo magnético, ¿ok? Entonces, más adelante también lo vamos a utilizar, pero entonces está imágenes de HMI, que lo que hace es entonces calcular el campo magnético en la fotosfera, ¿ok? Bueno, un aspecto bastante importante del Sol es su rotación diferencial, porque ya vimos que el campo magnético se produce en la tacoclina, ¿ok? Que es una capa relativamente baja o en el interior, digamos, del Sol, ¿ok? Y entonces, ese campo magnético que se produce en esa región finalmente se expresa en la superficie solar. Como dijimos antes, justamente los mayores efectos se notan en las capas atmosféricas, pero la rotación diferencial tiene un papel clave porque lo que hace es de alguna manera enrollar ese campo magnético alrededor del Sol y genera efectos bastante interesantes de los cuales vamos a hablar, ¿verdad? De hecho, hay un ciclo solar de 11 años que se produce a raíz justamente de esta rotación diferencial. ¿Qué significa la rotación diferencial? Cuando uno piensa en rotación, entonces podemos tener dos tipos. Rotación de cuerpos rígidos, que son los que se ven ¿en qué es que se ven cuerpos rígidos? En física 1, creo. Eh, um, Más o menos. sí, más o menos. ¿Verdad? Que dice momento de inercia y esas cosas. Pero bueno, o sea, si pensamos en un cuerpo rígido, no sé, tipo una bola, entonces vean que ahí todos los puntos giran con la misma velocidad angular. ¿Ok? Todo gira. ¿Ok? Con la misma velocidad angular. Entonces vean que pueden tener diferentes velocidades radiales, ¿verdad? Porque si nosotros pensamos, no sé, igual en el caso del carrusel, ¿verdad? Entonces el carrusel gira, tienen todo el carrusel, tiene la misma velocidad angular, pero si una persona va en el borde del carrusel, tiene mayor velocidad radial que una persona que va, digamos, más cerca del eje, ¿ok? Que tiene una menor velocidad radial. Lo mismo en una bola, ¿ok? Dependiendo de la distancia a la cual yo estoy del eje, voy a tener una diferente velocidad, pero voy a tener la misma velocidad angular en el caso de un cuerpo rígido. O sea, todo el cuerpo tiene la misma velocidad angular. O sea, recorre el mismo ángulo en términos del tiempo. Con los objetos que tienen rotación diferencial, esto no es así, ¿ok? Y entonces lo que va a pasar es que la velocidad angular depende de la latitud. Entonces, digamos, la velocidad angular, que aquí la representamos con esta letra, omega, entonces esta omega va a depender justamente de phi, y este phi es la heliolatitud, ¿ok? Entonces vean que no es lo mismo si yo me encuentro en el ecuador, en cuyo caso vean que en el ecuador phi vale 0, o si yo me encuentro en el polo norte o en el polo sur. En el caso phi valdría o 0, perdón, valdría o 90 o menos 90, ¿verdad? En el polo sur menos 90 y en el polo norte más 90. Entonces, esta fórmula lo que me permite es justamente saber cómo es la velocidad angular dependiendo del valor de phi, o sea, dependiendo de la latitud en la cual yo me encuentre en el Sol. Estos coeficientes A, B y C, incluso esta fórmula que está acá, es una fórmula, digamos, que se deriva de forma experimental, y esos coeficientes entonces se ajustan a partir de las mediciones. Entonces, bueno, estas son como las mediciones de alguna manera estándar que se utilizan en el Sol, que son relativamente viejas, de 1970. Y aquí justamente entonces nos dicen que A son 13.76 grados por día, B 1.74 grados por día y C 2.19 grados por día. ¿Ok? Y bueno, ¿por qué surge esto? Bueno, tenemos que pensar que en el caso del Sol no es un cuerpo rígido porque está hecho de plasma, ¿verdad? Que entonces es como una especie de gas muy caliente. Entonces no hay una fuerza, digamos, de cohesión que mantenga toda la esfera con la misma, digamos, con la misma forma, ¿no? O sea, de manera rígida. Y ahí ocurre un efecto de las fuerzas de Coriolis. Recuerden, digamos, por ejemplo, en el caso de los huracanes en la Tierra, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que empiezan a girar, ¿verdad? Y que empiezan a desviarse en el ecuador, justamente producto de esa fuerza de Coriolis. Pues lo mismo ocurre en el Sol. Entonces, si nosotros tenemos algunas actividades que están, digamos, a diferentes latitudes, lo que empiezan a hacer es que empiezan de alguna manera a girar y empiezan entonces a acercarse hacia el Ecuador. Entonces en el Ecuador las cosas van más rápido que en latitudes más altas, ¿sí? Entonces al final, pues eso es lo que nosotros notamos acá.
que vamos a tener entonces una velocidad angular que es menor cerca de los polos y que es mayor en el ecuador. O sea, la parte del centro del Sol va más rápido. ¿Y por qué eso es importante? Porque recuerden que el campo magnético se produce más abajo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el Sol empieza a rotar de esa manera, donde el centro rota más rápido que los polos, ese campo magnético que se produce en la tacoclina empieza a enrollarse. Y entonces ese campo magnético que empieza a enrollarse es lo que va a generar la actividad solar. ¿Ok? Entonces, bueno, una pregunta. Ahí dice, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos días tarda en rotar un punto en el ecuador y uno en los polos? ¿Ok? Par de minutos para pensar, ¿verdad? ¿Cuánto tardaría entonces en rotar 360 grados un punto en el ecuador y un punto en los polos? ¿Ok? Esto también está en el Jupyter Notebook. Entonces pueden justamente entrar ahí y responderlo. Nada más, ¿verdad? Y la pista, entonces, para recordar, en el Ecuador, entonces tendríamos que phi vale 0, ¿ok? Esa sería la latitud. Y en el polo norte o en el polo sur, entonces phi vale, ya lo pueden poner como 90, ¿ok? Si calculan el polo norte, o menos 90 si calculan en el polo sur. Creo que tengo el del Ecuador, profe. ¿Cuánto sería? Como unos 26.16 días. Ok, ¿verdad? Sí, justo. Esa sería entonces la velocidad en el Ecuador, 26 días. ¿Por qué? Bueno, básicamente entonces aquí hacemos seno de 0 y recuerden que seno de 0 es 0. Entonces este término se va y este término también se va. Entonces solamente nos queda A. Y dice que A vale 13.76 grados por día. Ok, entonces ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Agarrar los 365 días, considerar justamente que se desplaza 13.76 grados cada día y entonces eso nos da aproximadamente 26 días. ¿Verdad? Entonces un punto en el ecuador con phi igual a 0 tendría un periodo de rotación de 26 días. ¿Ok? Ahora vamos entonces con el polo. ¿Qué pasaría en los polos? Profe, con 90 grados era, ¿verdad? Con 90, sí. A mí me está dando 34 Ok, días. 34 días, ¿verdad? Más o menos. Eso A sería mí me dio justamente lo que como corresponde. 36. 36, bueno, por ahí. Entonces tenemos 26 en el Ecuador y 36 en el polo. Vean que es una diferencia significativa. O sea, estamos hablando de que el centro del Sol rota 10 días más rápido que lo que rotan los polos. ¿Pero qué es lo que hacemos en el caso de los polos? Bueno, entonces más bien en este caso seno de 90. Seno de 90 es 1, ¿sí? Entonces aquí tendríamos justamente pues el valor de A, que sería 13.76, menos B por 1, menos C, ¿verdad? Que es este valor, 2.19, también por 1, ¿verdad? Porque aquí sería entonces seno de 90, que es 1 a la 4, y eso es 1, ¿ok? Entonces que aquí quedaría 1 a la 4. Lo mismo pasa si nosotros lo hacemos con menos 90, porque entonces en ese caso sería menos 1, pero tenemos que menos 1 a la 4 es también 1. ¿Ok? Y aquí lo mismo, menos 1 a la 2, también tenemos 1. O sea, al final, lo que esto se reduce es justamente nada más la velocidad angular. Omega va a ser nada más A menos B menos C. O sea, 13.6
menos 1.74 menos 2.19. ¿Ok? Eso nos da un valor y entonces lo que hacemos nuevamente es considerar, bueno, 360 grados y hay tantos grados por día. ¿Ok? Y eso nos da entonces justamente 36 días. ¿Ok? Entonces vean que hay una diferencia muy significativa entre esas velocidades dependiendo de cada una de las latitudes. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces vamos a ver más o menos en este video lo que les decía de cómo ese campo magnético se va enrollando producto de esa rotación diferencial. Bueno, ahí tenemos el Sol, ¿verdad? Recuerden que el campo magnético viene de la tacoclina abajo y entonces vean cómo las líneas del campo magnético empiezan a enrollarse y empiezan a enrollarse justamente porque el ecuador viaja a una velocidad más rápida que los polos, ¿verdad? Entonces, digamos, si nosotros nos imaginamos que de pronto el Sol inicia con un dipolo, ¿verdad? O sea, como una estructura como un dipolo, cuando empieza la rotación diferencial, eso de alguna manera va enrollando ese campo magnético y generando entonces actividad. ¿Ok? Ahora, si nosotros pensamos, bueno, entonces el Sol empezó hace mucho tiempo a tener rotación diferencial, entonces ahora el campo magnético debería ser un desmadre, así todo un nudo que nunca se va a resolver. Bueno, no precisamente, ¿ok? Porque existe otro efecto que se encarga de alguna manera de desenrollar el campo magnético del Sol, ¿ok? Entonces ahí tenemos justamente los dos efectos. Entonces uno es el efecto omega, ¿verdad? El efecto omega es ese que las líneas de campo magnético se van enrollando en el Sol. Y el otro es el efecto alfa. El efecto alfa, lo que pasa es que ocurren procesos de reconexión magnética, que los vamos a ver más adelante con más detalle, pero ocurren procesos donde esas líneas enrolladas reconectan y vuelven nuevamente a formar campo magnético en la dirección, digamos, del dipolo. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, pues están esos dos efectos. El efecto, la rotación diferencial va enrollando el campo magnético, pero cuando el campo magnético llega a estar, digamos, de cierta manera, entonces el efecto alfa se encarga de reconectar las líneas de campo magnético y volver, digamos, a un estado como el anterior. ¿Ok? Entonces ahí vamos a tener esos dos efectos. Vamos a ver que la combinación, de hecho, de esos dos efectos y de otros movimientos que tiene el Sol, pero la combinación de esos dos efectos es parte de lo que explica justamente el ciclo solar, ¿verdad? Entonces tenemos periodos donde la actividad solar es muy alta porque el campo magnético está muy enrollado y entonces, ¿qué es lo que pasa? El campo magnético está muy enrollado, empiezan a ocurrir procesos de reconexión y esos procesos de reconexión de alguna manera lo que hacen es nuevamente ordenar, por así decir, el campo magnético y que entonces tengamos periodos donde desaparezcan la actividad solar. ¿Ok? Y luego otra vez la rotación diferencial empieza a volver a generar esto, o sea, este enrollamiento del campo magnético, vuelven a aparecer las actividades y así una y otra vez. En un ciclo, que ahora lo vamos a ver más adelante, pero que más o menos dura 11 años. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar de teoría MHD porque resulta que para la atmósfera, particularmente para la atmósfera del Sol, se puede de alguna manera aproximar muy bien con la teoría MHD. ¿Ok? Esto es magnetohidrodinámica y lo que hace la teoría MHD es combinar ecuaciones de plasma, ¿verdad? Digamos como de física de plasmas, ecuaciones justamente de las ecuaciones de Maxwell, de los campos electromagnéticos, y eso combinarlo con las ecuaciones de fluidos. ¿Ok? Y eso entonces nos da origen justamente a una serie de ecuaciones de MHD. Una de esas ecuaciones, que es la que más nos va a interesar en este momento, es la ecuación de la inducción. ¿Qué es lo que nos dice la ecuación de la inducción? Nos dice cómo cambia el campo magnético en términos del tiempo. ¿Ok? Entonces, vean que aquí lo que nos dice es justamente que el cambio del campo magnético respecto al tiempo va a ser la suma de estos dos fenómenos. Entonces, por un lado tenemos este primer término, que es lo que llamamos el término de inducción. Yo sé que es un poco raro porque la ecuación se llama la ecuación de inducción y dentro de la ecuación de inducción hay un término que se llama el término de inducción, pero bueno, así es. Este primer término es el término de inducción y este segundo término es el término de la dispersión. Ok, entonces vamos a tener dos fenómenos que es lo que nos indica cómo cambia el campo magnético respecto al tiempo. ¿Ok? Y luego aquí estamos definiendo el número de Reynolds magnético, que básicamente es la razón entre esos dos términos. O sea, aquí no parece, ¿verdad? Pero si nosotros agarramos este término que está acá, o sea, el término de inducción, y lo dividimos sobre el término de difusión, este otro que está acá, obtenemos este valor que está acá. ¿Sí?
Es una aproximación, ¿verdad? Pero básicamente nos permite entonces, este número que está acá, el número de Reynolds magnéticos, nos permite saber cuál es la razón entre esos dos términos. O sea, nos permite saber dentro de esta ecuación que nos dice cómo cambia el campo magnético, nos permite saber si es más importante el término de inducción o si es más importante el término de dispersión. Vamos a hablar ahora sobre qué hace cada uno de esos términos. Pero bueno, este número entonces nos permite tener una razón entre ellos dos. Vean que entonces, si este número de Reynolds es mayor a 1, significa que el término de arriba, o sea, este término de inducción, es más importante que el término de la dispersión. ¿Ok? Y entonces el cambio en el campo magnético va a estar dominado por la inducción y no por la dispersión. Pero si el número de Reynolds es menor a 1, entonces ahí tendríamos justamente que el término inferior le gana al término superior, ¿ok? Y entonces ahí tendríamos que la difusión de alguna manera es más importante que la inducción, ¿ok? Entonces en general tenemos una combinación y la razón entre esos dos efectos es el número de Reynolds magnético. En el Jupyter Notebook que ustedes tienen ahí, hay un pequeño código que pueden ejecutar que permite generar una animación, ¿verdad? De los dos términos, o sea, de más o menos qué es lo que hace el término de inducción y qué es lo que hace el término de difusión, ¿verdad? Que es entonces lo que muestro a continuación. Bueno, algo importante es que este constante que aparece acá, esta constante eta, vean que, bueno, es la velocidad de la luz al cuadrado entre 4pi sigma. Este sigma que está acá es la conductividad, ¿ok? Entonces vean que justamente un valor, por ejemplo, de eta igual a 0, ¿ok? ¿Qué implicaría? Para que eta sea 0, ¿cómo tiene que ser sigma? Ideas, si quiero que eta valga 0, ¿cuánto tiene que ser sigma? De infinitamente grande, ¿no? Infinitamente grande, ¿verdad? Y sigma es la conductividad, ¿verdad? ¿Se recuerdan de Física 2? La conductividad es lo que uno utiliza para calcular la resistencia, ¿verdad? Entonces, bueno, es el inverso de la resistividad, ¿verdad? Entonces, digamos, una conductividad infinita implicaría una resistividad igual a 0, ¿sí? O sea, implica que el material no tiene resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros decimos que este eta vale 0, significa que el material no tiene resistencia. Y entonces significan que las corrientes se mueven fácilmente en ese medio. En la atmósfera solar, esto resulta ser una buena aproximación. ¿Por qué? Porque los valores de densidad de la atmósfera solar son relativamente bajos, ¿ok? Entonces, eso significa que las cargas se pueden mover relativamente largo sin colisionar con otras cargas, ¿ok? Entonces se pueden mover, por así decir, sin que haya una resistencia, porque recuerden que la resistencia, como veíamos en física 2, parte de alguna manera de las colisiones que tienen los electrones o tienen las partículas cargadas contra otras partículas, ¿ok? Y de hecho recuerden entonces que la resistencia lo que hace es transformar esa energía eléctrica en calor, ¿verdad? Producto de esas colisiones. Entonces, si nosotros tenemos un eta que es igual a 0, significa un sigma que es infinito, o sea, una resistividad que es 0. ¿Ok? Yo sé que aquí hay una gran línea de ideas, pero entonces básicamente que este término sea pequeño depende justamente de que el material sea muy conductivo. ¿Ok? Y podemos decir que la atmósfera solar es muy conductiva. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Justamente, que es lo que está acá, el número de Reynolds sería mayor a 1. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos entonces que sigma es justamente infinito, entonces eta vale 0, entonces ¿cuánto sería el número de Reynolds? Si eta vale 0. ¿Cuánto sería R si eta tiende a 0? O es muy pequeño. Si es muy pequeño, el número de Reynolds es grande, profe. El número de Reynolds es muy grande, ¿verdad? Entonces significaría que el número de Reynolds es muy grande, lo cual, recuerden que el número de Reynolds es la razón entre estos dos términos. Entonces significa que este término es muy pequeño y que este término es muy grande y entonces que este término domina el cambio en el campo magnético respecto al tiempo.
O sea, en la atmósfera solar, el cambio magnético, el cambio del campo magnético respecto al tiempo está dominado por la inducción y no por la dispersión. Ahora, bueno, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué es la inducción y qué es la dispersión? ¿Cómo se ve eso, digamos, en términos reales? Entonces, para eso está esta simulación que les digo que pueden ver en el Jupyter Notebook, que, bueno, que son un par de videitos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la difusión en general o la dispersión es cuando yo tengo una cantidad que está concentrada y que esa cantidad se diluye, ¿verdad? O se difunde, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá hay, digamos, unas partículas de tinta en un líquido y la difusión lo que hace entonces es separar las partículas, ¿ok? Entonces, básicamente que se diluye. Lo mismo ocurre entonces con las líneas de campo magnético. Este término que está acá lo que representa es que cuando yo tengo líneas de campo magnético en el Sol que están muy pegadas, el término de difusión lo que va a intentar es separarlas, ¿ok? O sea, que las regiones de campo magnético intenso de alguna manera se distribuyan, ¿ok? Entonces, si lo vemos en un video, sería algo así. Yo tengo al inicio todas las líneas de campo magnético están unidas y conforme pasa el tiempo, entonces esas líneas de campo magnético se van separando. Eso es lo que hace el término de difusión, ¿ok? Ahora, vean que para que exista difusión, nosotros requerimos entonces que el valor de eta sea un valor alto y eso significaría una resistividad alta, ¿sí? Y no es el caso en el Sol, ¿verdad? En el Sol, mayoritariamente, lo que tenemos es una resistividad baja, ¿ok? O sea, una conductividad muy alta y por lo tanto este efecto no está tan presente. O sea, siempre los dos están presentes, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál gana? Gana el otro, el término de la inducción. Entonces, el término de la inducción lo que dice es justamente que las líneas de campo magnético siguen la velocidad del fluido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, no sé, un fluido que se desplaza hacia la derecha con una velocidad v y entonces lo que pasaría es que conforme ese fluido se desplaza hacia la derecha con una velocidad v, las líneas de campo magnético siguen a ese fluido. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, el campo magnético en el Sol va a estar dominado por el movimiento del plasma. ¿Ok? Entonces, bueno, justamente que cambios en el campo magnético fotosférico van a inducir justamente un transporte debido al movimiento del plasma. O sea, hacia donde el plasma se mueva, hacia ahí vamos a tener entonces el campo magnético y viceversa. Si nosotros tenemos que el campo magnético se mueve, entonces el plasma se va a pegar al campo magnético. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que se llama en física del Sol, esos lo que decimos flujo congelado, ¿verdad? O sea, de alguna manera, entonces lo que estamos diciendo es que el material en la atmósfera solar está pegado a las líneas de campo magnético. Entonces, de alguna manera nos permite, o sea, cuando yo veo un arco, digamos, en el Sol, yo puedo más o menos ver justamente cuáles son las líneas de campo magnético, porque el plasma está pegado a esas líneas de campo magnético, porque se produce esta condición, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que gana el término de inducción, ¿ok? Y entonces significa que esos dos están pegados, ¿verdad? O sea, el plasma y el campo magnético están de alguna manera unidos, ¿sí? Entonces, por eso es que, bueno, más adelante vamos a ver esas imágenes, pero son imágenes en las cuales uno puede observar estructuras que parecen estructuras magnéticas. Bueno, efectivamente lo son, ¿verdad? Y las podemos observar porque el plasma de alguna manera está pegado o está atado a esas estructuras magnéticas, ¿ok? Pero bueno, no siempre esto ocurre así, ¿verdad? Entonces, hay algunos casos en los cuales la escala es pequeña y para escalas pequeñas, entonces ahí sí se vuelve importante la resistividad y entonces ahí ya no podemos hablar de que el flujo de alguna manera está pegado con el campo magnético, ¿ok? Entonces ahí sí ocurren otros procesos como el proceso de reconexión magnética. Vean que, nada más veamos un segundo, también el número de Reynolds. El número de Reynolds magnético, vean que depende de la escala. Esto que está aquí, L, es la escala. Entonces, si nosotros estamos hablando de un efecto o de una estructura que es muy grande, qué sé yo, no sé, estamos hablando de eh, sí, pues de una parte, una gran masa de plasma, ¿verdad? Que es muy grande,
entonces ahí sí podemos decir que en esa gran masa de plasma el número de Reynolds probablemente sea grande, ¿verdad? Porque si él es grande, el número de Reynolds va a ser grande. Pero si ya nosotros nos vamos a escalas pequeñas, a lo que ocurre a pequeña escala, entonces ahí, en pequeña escala, ya yo no puedo decir que L es grande. Y si L es pequeño, y si nosotros consideramos que la resistividad no es igual a 0, entonces ahí el número de Reynolds se vuelve menor a 1. ¿Ok? Y ahí entonces los efectos de la difusión se vuelven significativos. ¿Ok? Y como le digo, ahí también ocurren otros procesos que no se explican con la teoría de BHD, como el proceso de reconexión magnética. O sea, la reconexión magnética es un proceso que no podemos explicar a partir de la aproximación de MHD. O sea, no significa que no exista una explicación, existe, solo que no es mediante la teoría magnetohidrodinámica. Porque ya ahí, o sea, estamos hablando de una escala pequeña en la cual no podemos decir que el plasma se comporta como un fluido. ¿Ok? Entonces ya no podemos utilizar las ecuaciones del MHD. Y bueno, entonces justo con eso, más adelante de hecho vamos a ver flares y cuando veamos flares entonces vamos a entrar un poquito en detalle. Bueno, entonces con eso justamente llegamos a las regiones activas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos, para que más o menos vamos siguiendo la lógica, ¿verdad? Entonces iniciamos con qué es lo que pasa en el Sol adentro. Ya vimos que adentro se produce un campo magnético en la tacoclina, que ese campo magnético se expresa mayoritariamente en la atmósfera solar y una de esas expresiones justamente es las regiones activas, ¿ok? Que su efecto, digamos, más visible en la fotosfera son las famosas manchas solares. ¿Ok? Entonces son regiones oscuras que aparecen en el Sol producto de un campo magnético intenso. O sea, lo que veíamos del dínamo. Cuando ese campo magnético empieza a enrollarse, entonces empiezan a generar estructuras, arcos de campo magnético. Y esos arcos de campo magnético salen a través de la fotosfera y se manifiestan entonces como huecos, ¿verdad? O como manchas en la fotosfera. ¿Ok? Entonces vamos a tener regiones como, bueno, manchas solares como esta. Aquí lo que se ve son los gránulos, ¿verdad? Que es esto que les decía. Si nosotros lo viéramos como un video, lo que estaríamos observando son como burbujas, ¿verdad? Que salen, que de alguna manera explotan, por así decir, en la superficie solar. Y aquí lo que observaríamos es como una especie de hueco, ¿verdad? Y se debe justamente a que ahí hay un campo magnético muy intenso. ¿Ok? Podemos tener, digamos, en general, aquí aparece una mancha solar solita, pero eso no es lo que ocurre normalmente, ¿verdad? Las manchas solares por lo menos vienen en pares, ¿verdad? O sea, por lo menos hay dos, y en general hay regiones, ¿ok? Por eso es que aquí hablamos de regiones activas, ¿verdad? Entonces no solamente es una mancha, sino es toda una región en la cual aparecen manchas. Igual, las regiones activas normalmente tienen esa bipolaridad, o sea, vamos a tener campo magnético en una parte que sale, ¿okay?, de la fotosfera y otras regiones en las cuales el campo magnético ingresa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá en realidad no puedo decirlo aquí mismo porque no están dibujadas las líneas de campo magnético, pero podríamos suponer, por ejemplo, que las líneas de campo magnético están saliendo de esta región, ¿verdad? Entonces aquí vienen las líneas de campo magnético e ingresan a esta otra región que está más al sur. ¿Okay? O puede ser al revés, de esta región que está al sur, sale el campo magnético que luego ingresa en esta región que está más al norte. ¿Okay? Entonces lo que estamos viendo ahí son como alguna especie de arcos, digamos, de campo magnético que aparecen en la superficie del Sol. ¿Producto de qué? Producto de ese campo magnético tan enrollado que viene de la rotación diferencial y que viene del campo magnético que se produjo en la tacoclina. ¿Ok? Entonces, bueno, algo interesante es que nosotros podemos observar que el efecto Zeeman ocurre en las manchas solares. El efecto Zeeman, si lo recuerdan también de física 4, lo que dice es que cuando hay un campo magnético intenso, las líneas que en principio, digamos, las líneas espectrales que en principio corresponden a los mismos números cuánticos, si no hay campo magnético, entonces básicamente tendríamos una línea discreta, pero cuando aparece un campo magnético, entonces esos estados se desdoblan, ¿verdad? Y entonces aparecen justamente, pues, líneas, ¿ok? De alguna manera desplazadas del centro, ¿sí? Entonces, digamos, o sea, tendríamos algo como lo que está acá. Entonces tendríamos, digamos, bueno, vean que esto es un slit, o sea, básicamente una rejilla
que cruza a través de la mancha solar. Aquí está la mancha solar y aquí está una rejilla. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es el espectro a través de esa rejilla. Y si ustedes ven, digamos, lo que pasa acá, ven entonces que tenemos aquí abajo es prácticamente una sola línea. ¿Ok? O sea, la luz se emite en prácticamente esta longitud de onda. ¿Ok? Aquí abajo, donde no hay campo magnético. Pero cuando llegamos a la región donde sí hay campo magnético, entonces esa línea ahora se desdobla en tres. ¿Ok? Entonces ahora lo que era, digamos, un solo estado cuántico, ahora se desdobla porque podemos, con el campo magnético, podemos de alguna manera separar esos estados en tres estados cuánticos y entonces cada uno de ellos emite y entonces ya no solamente tengo una línea, sino que ahora tengo tres líneas. ¿Ok? La cantidad de separación entre las líneas respecto a la línea central es lo que nosotros conocemos como efecto Zeeman y nos permite calcular el campo magnético, ¿verdad? Entonces, digamos, yo puedo medir cuánto es lambda menos lambda cero, ¿ok? O sea, cuánto se desplazó, cuánto es esa distancia, y utilizando esta fórmula podemos justamente averiguar cuánto vale V, ¿verdad? Entonces, G, pues, es un número, ¿verdad? Que depende de los estados cuánticos, pero en nuestro caso, para la línea que estamos analizando, que esta línea es la línea de hierro 1 en 1564.85 nanómetros. Para esta línea, G puede tomar entonces tres posibles valores, -1, 0 y +1. Lo cual tiene sentido porque es lo que nosotros vemos acá, ¿verdad? Entonces tenemos que, por ejemplo, si nosotros consideramos G igual a 0, G igual a 0 implicaría que todo este término es 0. Y entonces sería lambda 0 igual a lambda, ¿verdad? O sea, significa, estamos en el centro, la línea no se desvía. Entonces, el G igual a 0 correspondería a esta línea. Pero podríamos tener también G igual a -1, que correspondería entonces a que la línea se desplaza una cantidad hacia la izquierda, y podemos tener G igual a +1, que significa que la línea se desplaza una cantidad hacia la derecha. ¿Ok? Entonces ahora, este es un paper real, ¿verdad? Esta es una observación del 9 de noviembre de 1999, tomada con un telescopio que se llama el German Vacuum Tower Telescope, en el cual el telescopio, digamos como tal, era una torre de observación en el cual el telescopio está de alguna manera metido bajo tierra. Y bueno, entonces esta es una observación que se hizo particularmente en esa línea, en la línea de hierro 1 de 1564.85 nanómetros. Y la idea es entonces que a partir de esta imagen, quiero que calculemos cuánto vale el campo magnético. ¿Ok? Nuevamente, en el Jupyter Notebook van a encontrar una sección para resolver esto. ¿Sí? Entonces, vean que qué es lo que tenemos que hacer. Si yo quiero saber cuánto vale el campo magnético, necesito primero medir cuánto es la distancia entre lambda 0 y lambda. ¿Ok? O sea, necesito medir cuánto es esta distancia. ¿Ok? Ahí podemos aproximarlo, ¿verdad? Justo con esta escala que está acá. La idea es que ustedes midan cuál es esa distancia y con esa distancia quiero entonces que calculemos cuánto es el campo magnético. ¿Ok? Vean que todo lo demás son constantes. E es la carga del electrón, 4pi, una constante, C, la velocidad de la luz, me, la masa del electrón, G, ya vimos que ese G puede ser -1, 0 o +1. Ustedes eligen con qué línea quieren trabajar. Lambda al cuadrado, que sería la longitud de onda. Ya ven que la longitud de onda nos dicen que es 1564.85 y lo que queremos que es B. ¿Ok? Entonces, un par de minutos igual para que ustedes me digan. La idea es que lo reporten además en Gauss cuánto es el campo magnético de esa mancha solar. Bueno, acá, ¿verdad? En el Jupyter Notebook, aquí está el tema de la rotación diferencial, ¿verdad? Lo que veíamos. Entonces, aquí ya calculamos que en el Ecuador, ¿verdad? Básicamente son 26 días y en los polos más o menos 36. Entonces, ahí ustedes pueden completar
la respuesta en esa sección. Luego acá, en esta sección de teoría de MHD, ¿verdad? Entonces ahí lo que vienen son las dos simulaciones que les decía, las simulaciones que permiten entonces ver qué es lo que ocurre, ¿verdad? Con el campo magnético, con cada uno de los términos. Entonces, este término, digamos, que estoy proyectando en este momento sería el término de la inducción, ¿ok? Y luego más abajo tenemos entonces el término de la dispersión, ¿verdad? Entonces, que de alguna manera lo que hace es entonces que las líneas de campo magnético que están unidas empiezan entonces a separarse. Como vimos, en la mayoría de los casos, para la atmósfera solar, podemos decir que el efecto de la inducción es mayor y por lo tanto que el plasma se mueve con el campo magnético. ¿Ok? Y eso es lo que da origen, digamos, a esas estructuras que observamos en el Sol. Bueno, eso también ya lo discutimos. Les digo esto de las preguntas porque, bueno, luego lo vamos a discutir con Carlos, pero probablemente la tarea sea asociada a contestar a estas preguntas que aparecen ahí. Ok. Y déjenme ver. Aquí está, ¿verdad? El tema de las regiones activas. Entonces, acá está. Aquí está la imagen. Entonces, ahí mismo ustedes pueden medir, ¿verdad? Cuánto es la distancia de separación entre lambda y lambda cero para este caso. Para ayudarles ahí un poquito, vean que, bueno, aquí está 1564.8, ¿verdad? Este es este punto de acá. Entonces, vean que las líneas grandes, digamos, de aquí a acá hay 0.1. Entonces, digamos, esto aquí sería 1564.9 y luego ya aquí tendríamos 1565. ¿Ok? Entonces, de aquí a aquí hay 0.2 nanómetros. ¿Verdad? Entonces, de aquí a aquí hay 0.1 y de aquí hasta aquí hay 0.2 nanómetros. Y la idea, como les digo, es que expresen el resultado en Gauss. ¿Alguien ya estimó el valor de delta lambda? O sea, ¿cuánto vale lambda menos lambda cero? Más o menos. Profe, como 0.14 más o menos, por ahí. Ok, pero 0.14 sería la distancia, ¿verdad? Entonces, desde aquí y hasta aquí. Esta es la que estás midiendo. Ajá, correcto. Sí, ok. ¿Verdad? Entonces, justamente, si nosotros, bueno, recuerden que aquí está el lambda cero, ¿ok? Este es menos 1 y más 1. Entonces, lo que queremos es Ah, la profe, mitad de eso. disculpe. Ajá, sí, no vi que era la mitad. Sí, Ujú, más bien estaba agarrando de referencia el 64.8. ujú. Sí, o sea, desde aquí hasta acá, efectivamente, hay más o menos 0.14 nanómetros y entonces la mitad son más o menos entonces 0.7
nanómetros, ¿verdad? Entonces 0.7 nanómetros correspondería al valor de lambda menos lambda 0, ¿verdad? Entonces esto serían 0.7 por 10 a la menos 9, ¿ok? Porque son nanómetros. Y de ahí podemos entonces despejar el valor del campo magnético V, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a anotarlo acá. Esa diferencia es de más o menos 0.7 nanómetros. Y con ese valor, entonces ahora sí, vamos a calcular cuánto vale el B. Por cierto, este otro gráfico que aparece acá, digamos, en realidad los que ocupamos para este cálculo es nada más el gráfico que está a la izquierda, ¿verdad? O sea, esta imagen, estas dos imágenes de acá. Esta de la derecha, o lo que aparece en el panel de la derecha, es otro efecto que aparece, que no es el efecto Zeeman, sino que es más bien el efecto de la polarización. Resulta que, digamos, en esta línea, ¿verdad? La luz que sale, digamos, en el lado izquierdo está polarizada en la dirección contraria de la luz que sale en el lado derecho, ¿ok? Esa diferencia en la polarización es lo que nosotros podemos observar acá, ¿verdad? Entonces, no solamente la línea, de alguna manera, se separan, ¿verdad? De una sola línea espectral, se divide en tres líneas espectrales, sino que además cada una de esas líneas espectrales tiene diferente polarización. Bueno, la del centro no tiene polarización y la de los lados está polarizada, una digamos a la izquierda y la otra a la derecha. ¿Ok? Entonces, también otra técnica que se utiliza para poder medir el campo magnético en el Sol es a través de lo que se conoce como polarimetría, o sea, medir la polarización de la luz. ¿Ok? Entonces, dependiendo de hacia dónde esté la polarización, entonces ahí también podemos calcular el campo magnético. ¿Ok? Recuerden que esto de la polarización, ¿verdad? Recuerden de física 2, uno tiene que el campo eléctrico, ¿verdad? Básicamente oscila, pero, digamos, en la luz polarizada, entonces lo que nosotros tenemos es justamente que no solamente, o sea, no tiene por qué oscilar en un solo plano, ¿verdad? Sino que justamente la luz oscila en diferentes planos, ¿verdad? Puede ir justamente, de hecho, el vector de campo eléctrico puede ir rotando en círculos, lo que se llama, digamos, la polarización a la derecha o la polarización hacia la izquierda. Y eso es entonces lo que ocurre, ¿verdad? Entonces podemos tener diferentes polarizaciones y eso también nos permite calcular cuánto es el campo magnético. Profe, si eso está en Gauss, ¿eso era sexagesimal o qué sistema de unidades era? Em, o sea, bueno, mi sugerencia sería básicamente que lo calculen primero en teslas y luego nada más utilizan el factor de conversión, ¿verdad? De teslas a Gauss. Entonces, digamos, si yo utilizo esto en metros, E, digamos, en coulombs, la masa en kilogramos, C en metros por segundo, y este lambda también en metros, entonces este B me va a dar en teslas, ¿verdad? Y luego nada más esa cantidad en teslas, lo que hago es la convierto a Gauss. Que ese factor de conversión lo podemos poner ahí, ¿verdad? Tesla a Gauss. Aquí está, dice que un Tesla es 10.000 Gauss.
partir de vuelta. Mm. ¿Alguien obtuvo el valor en teslas del campo magnético? Ok, digamos, entonces lo que tendríamos es, bueno, conocemos esa diferencia, ¿verdad? Lambda menos lambda 0, que es 0.7. Entonces, ese campo magnético, bueno, y eso está en nanómetros, entonces sería por 10 a la menos 9 metros. ¿Ok? Eso sería lambda menos lambda 0. Entonces, para calcular B, lo que tenemos que hacer es pasar este término a multiplicar. O sea, eso iría multiplicado por 4 pi c y la masa. ¿Ok? Entonces, aquí seríamos esa diferencia multiplicada por 4 multiplicada por pi y multiplicada por c, ¿verdad? ¿Qué era? Sí, por c y por m. ¿Ok? Entonces, bueno, recuerden que c es más o menos 3 por 10 a la 8 y m es la masa del electrón, que en este momento no me acuerdo cuánto es, pero ahora la podemos buscar. Y esto entonces dice luego el término de la carga del electrón, el G, ¿verdad? Que en este caso yo voy a tomar G como 1, entonces sería E por lambda al cuadrado. Entonces sería la carga, que tampoco me acuerdo en este momento cuándo era la carga de un electrón. Bueno, es 1,16 por 10 a la menos 19 coulombs. Es así. Si no me equivoco. 1.60, ¿no, profe? Parece. 1,6 por 10 a la menos 19. Sí. Ajá. Ok. Y entonces acá dividimos, ¿verdad? Entre la carga del electrón multiplicado por la masa del electrón. Y eso en principio nos tiene que dar entonces el valor del campo magnético en... bueno, mentira, me falta multiplicar por el lambda al cuadrado, aquí abajo dividiendo. Entonces vamos a poner aquí lambda. Y ese lambda dice que son, el centro de la línea, nos dicen que son 1564.85. Profe, en ese 1564. caso se utiliza ese valor de lambda cero o más bien el del extremo. ¿Cuál de los dos sería más El adecuado? de, creo que me parece que aquí hay un error y aquí debería ser lambda 0, es el del centro. Ok, En todo ok, caso, no te listo. va a dar mucha diferencia, ¿verdad? Porque lambda y lambda 0 están muy cerca. Entonces, para efectos, digamos, del cálculo te va a dar muy parecido. Pero sí, aquí más bien debería decir lambda sub 0. Ujú, ok, listo, profe. ¿Ok? Y el M, ¿alguien se acuerda cuánto es la masa del electrón? ¿Alguien que me la diga por ahí? En kilogramos. ¿No es 9,1 Eh, por 10 a la menos 31? Ok, 9,1 por 10 a la menos 31. Sí. ¿Ok? Entonces tendríamos lambda menos lambda 0, o sea, esta diferencia es más o menos 0.7 nanómetros, que sería 0.7 por 10 a la menos 9 metros. C, 3 por 10 a la 8, la masa del electrón, 9.1 por 10 a la menos 31, la carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19, y la longitud de onda, 1564.85 por 10 a la menos 9. ¿Ok? Entonces luego para calcular, aquí nos faltaba entonces la longitud de onda al cuadrado. ¿Ok? Y finalmente tenemos que convertir de, bueno, veamos ahí cuánto nos da D.
tenemos que convertir de Teslas a Gauss. Y sabemos que un Tesla son 10.000 Gauss. Entonces significa que eso tengo que dividirlo entre 10.000. ¿Es así? Si no me equivoco. A multiplicarlo por 10.000. Teslas. Sí, multiplicarlo por 10.000. Profesor, Sí, señor. ¿por qué tiene la masa en ambos lados? Ah, bueno, no, está corrigiendo. Sí, creo que ahí me equivoqué. Sería nada más 4pi cm, ¿verdad? Abajo no ocupa, abajo nada más es e por lambda al cuadrado. Tiene razón. Entonces este m no va aquí. Nada más es e por lambda al cuadrado y multiplicamos por 10.000, que nada más sería el factor de conversión para pasar de Teslas a Gauss. ¿Por qué en Gauss? Porque bueno, en el Sol normalmente, y vamos a ver, ya vamos a ver el número que queda, normalmente los campos magnéticos se reportan en Gauss. Y ahí está. ¿Verdad? Entonces, el campo magnético, ¿verdad? Con esta aproximación que estamos haciendo, con esta imagen, sería entonces de 6, bueno, está quedando 61.000. Ese campo está muy elevado. Algo nos estaba saliendo mal. Creo que tal vez es la conversión. 10.000. Diferencia por 4pi No es cme. 0.07, profe. Perdón. Sí, tiene razón. Aquí es 0.07 por 10 a la menos 9. Gracias. La diferencia. Sí, porque recuerden que de aquí hasta acá hay 0.1, ¿verdad? O sea, si lo vemos aquí, de aquí a acá hay 0.1. Entonces, digamos, o sea, si lo que nosotros queremos es más o menos 0.07. Ok, gracias. Y ahora sí, ahí está, ¿verdad? Entonces sería 6.129 Gauss. Eso es, digamos, a grandes rasgos, el campo magnético que tiene una mancha solar. O sea, es más o menos en el orden de los 6.000 Gauss. Puede variar, ¿verdad? Entre 4.000 y 8.000 Gauss, por ahí puede andar el campo magnético que tiene. Entonces acá tendríamos, digamos, como una mancha solar normal. De hecho, el campo tal vez un poquito alto, 6.129 es un campo relativamente alto. O sea, hay manchas, la mayoría de las manchas tienen campos magnéticos más bajos que este, pero esta entonces es una mancha relativamente fuerte, ¿verdad? Entonces significa que tiene un campo magnético intenso y por ese campo magnético intenso es que las líneas se separan esa cantidad apreciable. Vean que, digamos, ese es digamos, el problema con esta técnica, el problema con lograr medir el campo magnético a través del efecto Zeeman, ¿cuál es? Es justamente que vean que la separación entre lambda y lambda cero es directamente proporcional al campo. Entonces, si nosotros tenemos un campo magnético bajo, entonces eso significa que lambda menos lambda cero va a ser prácticamente cero. ¿Ok? O sea que la línea no se va a desdoblar. Entonces, lo único que voy a ver es una sola línea. ¿Ok? O una línea, digamos, relativamente borrosa. ¿Sí? Pero eso entonces no me va a permitir justamente tener bien cuál es la distancia. Vean que entonces acá estamos hablando de una espectroscopía con una resolución muy buena, ¿verdad? O sea, nos está permitiendo detectar 0.07 nanómetros. ¿Ok? Entonces, tiene que ser justamente un espectroscopio de buena calidad que permita entonces distinguir muy bien cambios pequeñitos en la longitud de onda. ¿Ok? Y eso es entonces lo que nos da el campo magnético. Bueno, para finalizar, hoy nada más una pequeña tareita, ¿verdad? Ahí pueden justamente ver un ejemplo del código, ¿verdad? La idea es entonces que veamos el sol como está hoy, ¿verdad? Puede ser, bueno, podría ser que no encuentren las imágenes exactamente de hoy. Mi recomendación es que empiecen, digamos, con el día de hoy. Bueno, hoy es 20 de marzo, pero podrían entonces empezar, digamos, con el 19, luego tratar el 18, el 17, el 16 y así, digamos, con este código. ¿Por qué? Resulta que hace poco, ¿verdad? A finales del año pasado, los servidores donde se almacenaba esta información, o sea, la información de SDO, sufrieron una inundación, ¿verdad? Entonces, básicamente se inundaron y dejaron de estar disponibles los datos de SDO para todo el planeta.
Y entonces lenta y progresivamente se han ido recuperando las capacidades, pero las capacidades todavía no han llegado al punto de lograr, digamos, como tener los datos en tiempo real, al menos disponibles a través de esta manera de accederlos. Hay muchas formas de acceder a los datos de SDO. De hecho, acá les dejo otra. Si ustedes ven acá en el código, dice, en caso de que la descarga falle, pueden utilizar esta otra plataforma, ¿verdad? Con este enlace que aparece acá. Si ustedes utilizan este enlace que aparece acá, eso sí les va a permitir tener los datos, digamos, a la fecha más actualizada. Pero a través de este motor de búsqueda, digamos, a través de esto que está acá, van a notar que la fecha más cercana creo que es como el 13 de marzo. Pero aún así, digamos que es una fecha suficientemente cerca. O sea, la idea es generar una imagen de cómo está el sol hoy a partir de las imágenes de allá, o sea, las imágenes de este instrumento. Noten que la idea sería ver regiones activas, ¿verdad? De hecho, la pregunta al final es ¿cuántas regiones activas tiene el Sol hoy? ¿Ok? Entonces, una cosa que les dejo para que piensen justamente es, bueno, ¿en qué filtro se verán mejor las regiones activas? ¿Será que cualquier filtro me funciona? El ejemplo que yo construí acá, o sea, este que está hecho para 193. Vean que de hecho acá es la parte donde uno define la longitud de onda con la cual quiere trabajar. En este caso yo seleccioné 193. Pero ¿será que si yo quiero calcular la cantidad de regiones activas, o sea, si quiero ver la cantidad de manchas solares, ¿será que 193 es un buen filtro? ¿Ok? Entonces, bueno, nada más ahí, como les digo, de tarea, o con esto vamos a iniciar la próxima clase. Les dejo el generar, ¿verdad? Esa imagen del sol, ¿ok? Una imagen del sol en la cual podamos de alguna manera contar la cantidad de regiones activas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? Igual, si tienen alguna duda, le pueden, Carlos, por favor, pásenles mi correo y me pueden escribir, ¿verdad? Entonces, si algo no les funciona del código o tienen alguna duda de alguna línea, me pueden escribir y ahí entonces voy a estar atento para responderles. La idea es solo esto, ¿verdad? Luego vamos a seguir con las otras secciones, pero esta primera parte, ¿verdad? Del sol hoy. O sea, encontrar una imagen del sol eh, hoy, ¿ok? Para contar la cantidad de regiones activas, ¿ok? Y lo vamos a hacer en un formato en el cual se utilizan normalmente en ciencia, ¿verdad? O sea, lo que vamos a buscar son imágenes tipo FITS. O sea, cuando ustedes descargan los datos, mira, bueno, aquí lo que hace es, para explicarles así a grandes rasgos lo que hace el código, es buscar la imagen, ¿verdad? Justamente utilizando el instrumento AYA en la longitud de onda de 193 Armstrong en esta fecha en particular. Y lo que hace entonces es descargar esos archivos en una carpeta que le vamos a llamar datos, ¿ok? Y luego lo que hacemos en esta parte, pues es básicamente entonces, una vez que ya tienen la dirección del archivo, la colocan acá y con eso entonces ya generan un mapa del Sol. ¿Ok? Em, Van a notar que cuando ustedes descarguen el archivo es .fits. .fits es un archivo que se utiliza, digamos, como estándar en astronomía. ¿Por qué? Porque tiene dos partes principales. Una que se llama el header, o sea, la cabecera del archivo, y luego los datos. Entonces, en el header se almacena información sobre el telescopio, la hora que se tomó, la longitud de onda, no sé, el tiempo de exposición, la cadencia del instrumento, o sea, mucha información sobre la observación se guarda en la cabecera, por así decir, de ese archivo. Entonces, el archivo se llama .fits, ¿ok? Y bueno, entonces justamente la idea es que para poder leer esos archivos .fits, tenemos este código que está acá, ¿verdad? Nos permite ver ese archivo, ¿sí? Y ese es el formato estándar, digamos, en el cual se transmite los datos de los telescopios y por eso me interesa que lo utilicemos un poquito, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Sorry ahí, me pasé un toque con los minutos, pero seguimos en la próxima clase entonces. Sí, parece que no hay preguntas. Bueno, le agradecemos al profesor Miguel y estaremos dejando la clase hasta este momento y nos vemos el próximo martes, chicas, chicos. Que estén bien. Chao chicos, Listo, chicas. profe, Muchas es por allá. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, profe.